Muy bien, jóvenes, ¿están escuchando? ¿Aló? Sí, se escucha. Bien, Dime. vamos a continuar entonces el tema que nos quedó pendiente. Vamos a pasarlo a todo esto. Vamos a ir directamente al sistema extrapiramidal. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esto? Bien, entonces vamos a pasar directamente a donde nos corresponde, donde nos quedamos en la anterior clase, ¿ok? Bien, empezamos entonces, jóvenes, disculpen la demora, vamos a empezar con el sistema extrapiramidal. Ya avanzamos al sistema piramidal. A ver, ¿alguien de los que está ahí presente me puede decir qué es el sistema piramidal? ¿O a qué se refiere? Amigos. Doctor, es un sistema referente de conducción nerviosa, en este caso creo que son vías motoras. Es piramidal o vía motora voluntaria, es lo mismo. Vale decir que hemos hablado de la vía motora voluntaria, del sistema piramidal. Y el sistema extrapiramidal es el que vamos a empezar enseguida. Vamos a hacer un recuerdo del cuerpo. También hay patologías en el sistema nervioso. El sistema nervioso puntero. Con los núcleos grises, donde están las células que están en la parte profunda, vean ustedes, este es un corte coronal de los hemisferios cerebrales, y fíjense que estos núcleos grises, o núcleos basales que se llaman, están en la parte profunda de los hemisferios cerebrales. Aquí se origina. El sistema piramidal, ¿se acuerdan ustedes que se originaba aquí en la corteza? La primera neurona, en el área 4 de Brodmann. En cambio, el sistema extrapiramidal se origina, vean ustedes, aquí en la parte profunda, donde se denominan los núcleos grises de la base. Ahí están. ¿Cuáles son esos? El núcleo amigdalino, el paleoestriado, el neoestriado, que seguramente ustedes se van a hacer un recuerdo de lo que llevaron en anatomía y fisiología. Y los núcleos accesorios, ¿cuáles son estos? El subtalámico de Lewis, que está en la parte más baja, el de la sustancia negra, que está aquí en el mesencéfalo, el núcleo rojo, también el mesencéfalo, la formación reticular, que también está en el tronco encefálico, las olivas en el bulbo, y el núcleo dentado que está en el cerebelo. Todos estos, este conjunto son los que forman la vía extrapiramidal. Las fibras extrapiramidales tenemos descendentes y ascendentes, vean ustedes. Descendentes que descienden y ascendentes que ascienden también. Entre estos vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el retículo espinal, el haz retículo espinal, ¿dónde se originará? Su nombre lo dice, en el núcleo rojo, y desciende hacia la médula espinal, en la formación reticular. El núcleo rojo, el rubro espinal, que desciende hacia la médula espinal. El vestíbulo espinal en los núcleos vestibulares y desciende hacia la médula espinal. El tecto espinal en los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo y así. El olivo espinal en las olivas del bulbo raquídeo. Y los ascendentes a la inversa. El espino vestibular, por ejemplo, que va de la médula hacia los núcleos vestibulares. El espino tectal de la médula espinal a los tubérculos cuadrigéminos. Espino olivar hacia las olivas y espino pontina hacia la protuberancia. ¿Está claro eso? Vías descendentes y ascendentes.
Así como habíamos explorado la vía piramidal a través de la inspección y la palpación, el sistema piramidal también lo vamos a explorar a través de la inspección. Y viendo esta imagen, la inspección es mirar, vean ustedes, ¿qué vemos? Observamos el relieve y el contorno, vean ustedes. Vean la diferencia de este relieve de acá y contorno con el de acá. Me refiero al hombro de esta imagen. Podemos encontrar hipo o hipertonía, vale decir disminución o aumento del tono muscular. Podemos encontrar también presencia de movimientos anormales durante la realización de movimientos automáticos que se llaman hipercinesias. Esos movimientos anormales que presentan algunos pacientes, algunas patologías que vamos a ver enseguida, se denominan hipercinesia. Pérdida de movimientos asociados, las hipocinesias, que prácticamente no hay movimiento. O la presencia de manifestaciones vegetativas, como la seborrea, la cielorrea o la hipertermia. La palpación, vean ustedes lo mismo que hicimos en la vía piramidal, también la inspección y la palpación. Vamos a ver aquí en la palpación el tono de los músculos, cómo están. Si se hallan blandos, que se llaman hipotónicos, o están duros, hipertónicos. Eso en la palpación. Hipotónico o hipertónico. Si hay presencia de temblor o vibración a nivel de las manos, tomándolas las manos, el médico tiene que tomar las manos del paciente y colocando las manos sobre los hombros. Podemos hacer también la exploración del temblor intencional, que lo vemos en la patología cerebelosa. La prueba del vaso, yo le pongo un vaso y le digo tómelo con la mano. Seguramente con la mano que no está afectada lo va a hacer muy bien, pero del lado que está afectado no va a tener la metría para tomar el vaso. La prueba, como estamos viendo en esta imagen, que es lo mismo, la metría, la prueba que se llama índice nariz. Yo le muestro primero al paciente, le digo, señor, extienda su brazo y haga esto. Yo le muestro al paciente. Lleve a la punta de la nariz, el índice a la punta de la nariz. El paciente, del lado que tiene afectado, será incapaz de poder llegar a la nariz y eso es lo que se llama dismetría. O le puedo decir que lleve a la oreja, a la frente, a donde ustedes quieran. Es el médico, en definitiva, el que da la orden al paciente. Analizo su escritura. Generalmente en las vías extrapiramidales ha cambiado completamente la escritura del paciente y es tanto que ellos a veces dicen, doctor, ¿cómo ha cambiado mi escritura? Yo tenía una letra impresionantemente hermosa, legible, ahora ni yo lo puedo leer. ¿Me están comprendiendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. ¿O se han dormido? No los escucho ni roncar. Estamos aquí, doctor. Estamos acá, doctor. Me van a permitir un segundito, voy a traerme un vaso de agua, ¿ok? Un segundito. Los mineros, para aclararle a su compañera que es muy bien, tal vez en algunas minas puede también existir, pero más ellos padecen de enfermedades pulmonares. ¿Por qué? A ver. Por el polvo. Exactamente, porque ellos tampoco trabajan con todas las medidas de bioseguridad. La neumoconiosis, que se llama. El estar expuesto a profundidades y sin protecciones adecuadas. La clínica, entonces, en la enfermedad de Parkinson, lo que vamos a hablar es el temblor de reposo. ¿Por qué hablamos temblor de reposo? Porque justamente es cuando aparece este temblor y desaparece cuando el paciente ejecuta una acción. Es lento, como dice, es rítmico, es como si estuviera contando monedas, como dicen algunos autores, en la mano. Aparece generalmente en un miembro, por eso les digo que en la fase inicial es a veces un poco confundible. Y se extiende a otros sobre el mismo lado, persistiendo siempre una simetría o asimetría, no es siempre que haya una simetría. Afecta a la cara, a la mandíbula, a la lengua,
y se intensifica, esto es importante, jóvenes, cuando el paciente está un poco nervioso. La tensión psíquica. Mejora en un ambiente tranquilo y desaparece en el sueño. Ustedes, cuando el paciente duerme, desaparece este temblor. Ustedes lo pueden ver en la fase ya, en la fase 2 o 3 de esta enfermedad. Lo pueden ver temblando todo el día, pero cuando duerme, desaparece. Ya dijimos que la cinesia es la falta de movimiento, ese movimiento espontáneo. Hay lentitud del movimiento en el inicio. Le cuesta ejecutar, por ejemplo, si se levanta y quiere caminar, los primeros pasos. Y debido a esta cinesia, se observa la falta de braceo. ¿Alguien me puede decir qué es el braceo, jóvenes? ¿No se han fijado ustedes cuando van en grupo y algunos van por delante, cómo caminan sus compañeros? El braceo es, doctor, Esa el forma brazo, espontánea que lo hacemos de brazo los brazos, hacia adelante y hacia atrás. para Y equilibrarse. cuando caminamos. Eso es automático, eso es normal. En estos pacientes no existe eso. Cuando camina el paciente, lo vemos que está haciendo esos movimientos de los brazos, lo hacemos automáticamente, ni siquiera nos damos cuenta. Es el braceo. La micrografía. Cuando escriben estos pacientes, tiene una letra que es ilegible. Ellos mismos se sorprenden, los pacientes, cuando uno le da en el escritorio, o cuando lo va al consultorio, perdón, le da una hoja y le dice que escriba. Es impresionante. Empiezan con una letra más o menos grandecita y termina con otra que ya no se parece una línea. Entonces vean ustedes cómo ha cambiado su escritura. La falta de expresión facial, tienen una mirada fija, inexpresiva, sin parpadeo. Es como el jugador de póker. Como dicen algunos autores, facies parkinsoniana es como el jugador de póker. Inexpresiva. Dificultad para levantarse la silla, a veces no pueden ni pararse. Para vestirse les cuesta también asearse, comer. En las fases finales, ya indudablemente estos pacientes son alimentados por sonda nasogástrica. Y su lenguaje es una monotonía. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, doctor. Tengo que hacerles recuerdo porque si no ustedes se duermen. Clínica. Dificultad para deglutir, por eso la saliva, a veces lo vemos que está fluyendo por las comisuras labiales. No puede ni deglutir su saliva, a ver ustedes. Hay hipersecreción salival. Seborrea facial. Vemos esa piel lustrosa, especialmente entre la ceja y la frente. Rigidez en el cuello y los miembros afectados al mover las articulaciones. Habíamos hablado que había un signo que era el signo de la rueda dentada, si se acuerdan ustedes. Si, por ejemplo, yo quiero extender el brazo de estos pacientes, voy a tener dificultad constante, como si estuviera haciendo una rueda dentada. En cambio, en la vía extrapiramidal, hay el signo de la navaja. ¿En qué consiste esto? En que hay resistencia al principio, después se afloja y va como abrir una navaja. Alteración en la postura, en el equilibrio. Depresión que se acompaña a esta patología. Alteraciones subjetivas, sensitivas al dolor, quemazón y disestesia. Diagnóstico, vean ustedes, netamente clínico. La presencia de dos signos mayores o incluso uno y un signo mayor y dos menores ya nos permite a nosotros hacer un diagnóstico de un síndrome de la enfermedad de Parkinson o síndrome parkinsoniano. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto a esta patología? Bueno, como no hay pregunta, yo preguntaré para el examen. La enfermedad de Wilson es otra enfermedad extrapiramidal. También se llama degeneración hepatolenticular. La causa,
se debe a una degeneración aquí simétrica de los núcleos lenticulares, por eso se llama degeneración hepatolenticular, que son núcleos de la base, y se asocia también a un compromiso hepático, que es la cirrosis. Entonces, hay aquí dos compromisos. Uno a nivel cerebral, de los núcleos de la base, los núcleos lenticulares, y el otro a nivel del hígado, la cirrosis hepática. Generalmente se lo ve en alcohólicos. Clínica. También cursan con temblor y se asocia a una contractura progresiva. Hay disartria, la fase es wilsoniana, que es inexpresiva también, como la de Parkinson. Aquí, pero sí, se acompaña ya de alteraciones hepáticas como la ictericia, hepatomegalia y a veces esplenomegalia. Y lo que vemos a nivel de la córnea, ese es en el ojo, es el anillo corneal de Kaiser-Fleischer. Y a veces hay movimientos corioatetóxicos, convulsiones y demencia. El diagnóstico normalmente en la clínica y las alteraciones hepáticas que se asocian. La corea, que es otra enfermedad extrapiramidal. Hay dos tipos de corea, que una es la de Sydenham, o corea menor, y la otra es la de Huntington, o corea mayor. Aquí son movimientos desordenados, sin ritmo, bruscos, breves, especialmente visibles en los miembros superiores, tronco y en la cara. Hacen como lo que denominamos nosotros las muescas, como si estuvieran haciendo gestos con la cara. Aquí había un paciente hace tiempo que no lo veo, cuando pasaba por ahí hace años atrás, cerca del 7 Calle, por la Suárez de Figueroa, en esa esquina. Y a veces son agresivos estos pacientes. Pedía limosna y estaba con esos movimientos corioatetóxicos. Claro, cuando uno sabe de qué se trata, rápidamente se da cuenta cuando lo ve el paciente. La causa en la corea de Sydenham, que es la corea del adolescente o del niño. Aquí se asocia con la fiebre reumática. Cuando estos pacientes han padecido fiebre reumática, algunos desarrollan esta corea. Y la corea de Huntington, aquí es un trastorno genético. Aquí la alteración está en el neoestriado y la sustancia negra. La clínica, en la corea de Sydenham, más frecuente, como les dije, en los niños y adolescentes. Y la de Huntington entre los 30 y 50 años. Lo que sí, una cosa que me llamó la atención, que no he visto, la única vez que vi estos pacientes, que hace muchos años cuando era estudiante en la carrera de medicina como ustedes, en Cochabamba, estoy allá. Entonces veía a estos pacientes que vivían sobre todo en área rural, frecuente, he visto muchos casos. Después no he visto acá en Santa Cruz, tampoco he visto en el exterior, cuando hice la especialidad, pero en Bolivia vi bastantes. Aquí en Santa Cruz no he visto. En cambio, la corea de Huntington, esta aparece los síntomas entre los 30 y los 50 años. ¿Cómo son estos síntomas? Son movimientos desordenados, sin ritmo, bruscos, breves, especialmente visibles en los miembros superiores, tronco y la cara, que son las muescas. Hacen gestos contorsionantes, por eso le llamaban también algunos el mal de San Vito. Los niños, como si esos bailarines estuvieran bailando, moviendo su cuerpo, haciendo gestos de los hombros. Entonces, así más o menos, el mal de San Vito. Son estos movimientos parcialmente regulados por la voluntad del paciente. Vean ustedes, todas estas patologías generalmente mejoran en reposo completo y empeoran con los estímulos que le hacen el médico. Por ejemplo, le hacen un estímulo y empiezan más a aparecer estos movimientos contorsionantes. En la clínica existe hipotonía. ¿Qué es la hipotonía, jóvenes? Amigos.
Es la disminución del tono, doctor. Muy bien, del tono muscular, ¿verdad? Muy bien. Y disartria es una alteración en el trastorno, o sea, en la articulación de la palabra. Hay trastornos neuropsicológicos, demencia, alteraciones cognitivas, manía e esquizofrenia. Vean cómo termina. Ese paciente que yo lo vi estaba muy avanzado, el que les comenté, por ahí por 7 calles, prácticamente un paciente esquizofrénico ya. La clínica es la fiebre reumática en la Sydenham, los antecedentes que hay, y por supuesto tiene mejor pronóstico porque se la trata. Como le dije, yo aprendí cuando hacía mis prácticas, cuando estaba en la Facultad de Medicina en la Universidad de San Simón, y veíamos como mis profesores estos pacientes. Diagnóstico. La historia clínica, jóvenes, es soberana para muchas patologías. Los trastornos hipercinéticos, hipotónicos y la edad de aparición. Si es un niño y un adolescente, ¿en qué voy a pensar? En la Corea de Sydenham. Y si ha tenido fiebre reumática, ni cómo operarle. En la otra, en la de Huntington, hay que investigar los antecedentes familiares, preguntar si hay algún componente de la familia que también tenga estas signos sintomatología. El valismo es otra de las alteraciones del síndrome extrapiramidal. Es un síndrome hipercinético hipotónico. ¿Qué querría decir hipercinético, jóvenes? Movimiento exagerado, doctor. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, mi amigo? Antonio Batista. Muy bien, Batista. Antonio. Es la hiperaumento, hipodisminución. Y A sin movimiento, o sin tono, sin reflejo, lo que ustedes quieran. Siempre en neurología decimos. A, ausencia. Por ejemplo, A reflexia, sin reflejo. Hiporreflexia, disminución de reflejo. Hiperreflexia, aumento de los reflejos. Igual podemos decir para la sensibilidad. Anestesia, sin sensibilidad. Hiperestesia, aumento de la sensibilidad. Hipoestesia, disminución. ¿Ven ustedes qué fácil? Las causas. Alteración también del cuerpo de Lewis, que es el cuerpo de Lewis. Dijimos que es el núcleo subtalámico de Lewis, que se encuentra por debajo del tálamo. Generalmente desencadenado porque se altera esto por una hipoxia, o bien por un problema vascular, o por una aterosclerosis. Otro, el valismo, se denomina así, y este se presenta más en personas de edad avanzada. Son movimientos aquí involuntarios de gran violencia, ven ustedes, pues se llama valismo, que proyectan bruscamente una parte de su cuerpo que posee un miembro. Yo vi una sola vez, eso lo vi en el exterior, como así en mi especialidad, que un paciente que tenía un hemivalismo, su brazo del lado que estaba afectado golpeó en el borde de la cama y lo fracturó, vean ustedes. Son movimientos involuntarios y violentos. ¿Dónde está la lesión? En el núcleo subtalámico. En la clínica ya dijimos que hay hipotonía e hipercinesia. Los reflejos son normales, hay trastornos psíquicos, agitación y estado funcional. El diagnóstico normalmente por las características y la edad de los pacientes se observa más en personas de edad avanzada. Y presentan no constantemente, a veces a momentos, esas oleadas de movimientos violentos. La tetosis. Aquí es un síndrome, vean ustedes, hipercinético, aumento de los movimientos y además se acompaña de espasticidad muscular. La causa, hay una hipermineralización a nivel del putamen y el núcleo caudado, que son los núcleos de la base. Todo afectado a nivel de los núcleos de la base. La clínica aparece en los primeros meses de la vida, vean la diferencia, en los primeros meses de la vida.
Secuencia constante de movimientos involuntarios que se inician en la porción distal de los miembros. ¿Y cómo son estos movimientos? Hay una alternancia de hiperextensión y flexión. Es como si estuvieran agarrando algo en la nada. En la clínica hay movimientos sin ritmo, continuo, de regularidad amplia, son lentos y sin ninguna brusquedad, pero dominan más en los miembros superiores. Ceden también con el reposo, como todas estas patologías, y hay disminución de las aferencias, por ejemplo, ruidos, luz, etc. Y aumentan con los movimientos voluntarios o con los estímulos externos y con la actividad psíquica. El tono indudablemente está disminuido y puede haber disartria, disfagia y alteraciones de la marcha. Diagnóstico. Debe tomarse en cuenta los antecedentes. La atetosis es un síndrome que cursa con hipercinesia, espasticidad y las características de los movimientos. Vean aquí, les he hecho un cuadrito para que ustedes vean entre los diagnósticos extrapiramidales de estas patologías. ¿Qué clínica tenemos? Por ejemplo, en el Parkinson, síndrome parkinsoniano. Hipertonía e hipocinesia. En las otras, en la corea, el valismo y la atetosis que tenemos, hipotonía e hipercinesia. ¿Aló? ¿Están por ahí todavía? Eso es lo que Sí, se doctor. avanza. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. a ver quién tiene la... Vamos a ir registrando los datos personales de cada uno. A ver, algún voluntario. Esta clase lo vamos, en reposición a la anterior, lo vamos a hacer en forma voluntaria, ya que tenemos una patología que nos tiene encerrados. Que es el COVID-19. Y les di una tarea los primeros días. Les dije que investigaran sobre las enfermedades o las complicaciones, perdón, neurológicas. A ver, ¿quién me puede hablar voluntariamente? Empecemos. Uno sería Guillain-Barré, doctor. Muy bien. A ver, ¿en qué consiste el Guillain-Barré? Explíquenos un poquito para que... Perfecto, está bien. Para que sus compañeros entiendan de qué se trata, qué es lo que va a presentar el paciente, cuál es la complicación neurológica. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Aló? Le voy a Doctor, ayudar. el síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por ser una enfermedad autoinmunitaria que provoca prácticamente Bueno, eso es el destrucción. Guillain-Barré, pero estamos hablando de las complicaciones neurológicas. ¿Cuál es la clínica del Guillain-Barré? Les preguntaré de otra manera. Sería la parálisis Parálisis ya. ¿Parálisis de qué? de las extremidades, especialmente inferiores, y es de forma ascendente. Puede parecerse todo el cuerpo. Hay dos tipos. Vamos a complementar aquí cada una de las complicaciones. El Guillain-Barré se llama así en honor a dos médicos franceses, Guillain y Barré. Entonces, esto, como usted dice, es un compromiso netamente motor, no hay compromiso sensitivo, no hay compromiso esfinteriano. Puede ser simétrico o asimétrico, no siempre es simétrico. Es una parálisis que puede ser progresiva, ascendente, que va a comprometer netamente a las fibras motoras, a las raíces. También se llama polirradiculoneuropatía, porque afecta a las raíces nerviosas, vean ustedes dónde, a la salida de la médula espinal. Por eso también se llama polirradiculoneuropatía.
Y cuando afecta, y normalmente es muy grave, cuando ya es más alta, ustedes comprenderán, niveles altos, cervicales altos o vulvar, pues ya viene al compromiso respiratorio. De eso, para eso lo vamos a avanzar más adelante, pero voy a pasar más adelante. Otra complicación neurológica. Doctor, hipertensión endocraniana. Puede haber hipertensión endocraniana en quienes, especialmente en pacientes jóvenes que están padeciendo esta patología, que es el COVID-19, por la encefalitis que produce, o las meningoencefalitis que producen edema cerebral. A ver, me van dando su nombre. La señorita que dijo el Guillain-Barré, ¿cómo se llama? Para ir anotando. También está produciendo crisis epilépticas. A ver. La señorita que habló la primera. ¿Cuál es el Liliana nombre? Limón. Limón. ¿Pariente del doctor Limón o no? No. No lo conoce. Voy a ir No. anotando. Ahí. No lo conoce el profesor Limón. Bien, señorita. Limón me dijo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Liliana Limón. Liliana, muy bien, Liliana. Limón. Eso usted me dijo el Guillain-Barré. Perfecto. El segundo que me dijo, ¿quién dijo hipertensión endocraniana? Michael Fuentes. Michael Fuentes. Doctor, me gustaría comentar un poco sobre el mecanismo cómo se produce la hipertensión endocraniana en el A ver, SARS-CoV-2. adelante, mi amigo, están para escuchar. Yo investigué que el SARS-CoV-2 libera una tormenta de citoquinas, que son la interleucina 6, la ferritina y esta citoquina. Estos producen un edema y una infiltración pulmonar, pero producen también una alteración de intercambio de gases. Esto produce una hipoxemia en el sistema nervioso central, llegando también a producir así convulsiones y crisis epilépticas. En las células cerebrales, en específico en las mitocondrias, aumenta el metabolismo anaeróbico, aumentando el ácido láctico, produciendo una vasodilatación y produce un edema celular e intersticial. Y hay una obstrucción del flujo sanguíneo, también puede haber una isquemia, produciendo un infarto cerebral, una congestión tisular, aumentando la presión intracraneal y así llegar a la hipertensión endocraniana. Perfecto, muy bien, mi amigo. Todos los factores, vea usted, que ha mencionado, son factores que aumentan la hipertensión. A ver, otra complicación, mis amigos. La encefalopatía. 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 Meningitis también, doctor. ¿Quién Mielitis. dijo? A ver, Epiléptica también. Anosmia. Encefalopatía. Sí, Encefalopatía. epiléptica también produce. Muy bien, está perfecto. Confusión y delirio A ver, también, vamos. doctor. ¿A quién me habló de la encefalopatía? Yo, doctor Silvio Moreno. A ver, señorita Moreno. Háblenos, ¿cuál es el mecanismo aquí de la encefalopatía? La encefalopatía, doctor, se da por el largo periodo de incubación de un paciente que está en... Si hubiera tomado un poquito más de atención en lo que dijo su compañero, ahí estaba la respuesta. ¿Qué es lo que lleva a la encefalopatía? ¿Qué es lo que le falta a los pacientes que ya están críticos? La hipoxemia, doctor. La hipoxemia, ahí está la respuesta, la hipoxemia. Entonces, al haber hipoxemia, al alterarse los procesos, o más bien la cascada bioquímica del proceso inflamatorio, también que va a afectar a todo el organismo. Es la hipoxemia en sí la que va a llevar a todas estas cosas. Muy bien. Doctor, también la encefalopatía se puede producir por
la consecuencia de la toxemia sistémica, de los trastornos metabólicos y la hipoxemia. Eso, investigo. Claro, todo va aparejado. ¿Cuál es su nombre de usted, mi amigo? También la Ya subida de acabo de hablar. temperatura produce crisis epilépticas. A ver, Mauricio Prieto, doctor. Mauricio Prieto. Ictus también, doctor, le puede afectar a una persona que ha tenido coronavirus. ¿Ya? Ictus. ¿Qué El será ictus también se ictus? A ver, pero la epilepsia, primero hablaremos y después me habla usted del ictus. La epilepsia, ¿quién quiere hablarme de la epilepsia? A través del aumento de la temperatura se producen crisis epilépticas. Muy bien, excelente, señorita. ¿Cuál es su nombre? María Lourdes Gutiérrez. María Lourdes Gutiérrez. A ver, la señorita que nos estaba hablando ahora a continuación. El ictus, que es un daño cerebral adquirido, que se produce por la interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro, en alguna zona del cerebro. Muy bien, señorita, para que sus compañeros entiendan, esta terminología ictus es un término muy antiguo en neurología. Ictus quiere decir enfermedad vascular cerebral. Entonces está muy bien, señorita. ¿Cuál es su nombre? Madi Belén Saavedra. Mari. Madi Belén Saavedra. Belén Saavedra. Doctor, Encefalomielitis. Encefalomielitis. Ya ver, vamos con quién es. ¿Cómo se llama usted? Meningitis también, doctor. En algunos casos, por ejemplo, estuve leyendo un artículo en el Sevier y lograron se le hicieron la toma de licosefalorraquídeos y lograron aislar a lo que viene a ser el virus. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, señorita? Rosemary Daza. Ya. ¿Alguien más? Doctor, el síndrome de cerebrales, doctor. Aguda, doctor. Colitis, doctor. Cuando tiene confusión mental más fiebre es más grave. A ver, hasta ahorita nadie me ha hecho los compromisos neurológicos más frecuentes. síndrome de Alpers. Anosmia, ageusia. Muy bien. ¿Y qué más? Anosmia por compromiso de las neuronas. Síndrome confusional. Podría ser como igual. Disminución de los niveles de La conciencia. cefalea, pues, jóvenes. La cefalea es frecuente. Es frecuente uno de los primeros síntomas que empiezan a manifestar los pacientes. Mialgia, Los síntomas confusiones, mareos. Los síntomas neurológicos pueden ser centrales, periféricos o musculares, como ya se ha visto. Los centrales serían principalmente la cefalea, que según un artículo que leí, se dan el 25% de los casos. En los periféricos ya sabemos que afectan a lo que son el gusto y el olfato, la hipogeusia y la hiposmia. Ya. Y también se pueden presentar mialgias a nivel muscular. Esto porque se dice que el virus tiene una capacidad de neuroinvasión y también de neurotropismo. Es decir, que puede invadir lo que es el cerebro y también afecta a otras partes del cuerpo donde se encuentran los receptores de angiotensina 2. Doctor, encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica. Muy bien, ahorita habla usted. ¿Cómo se llamaba usted, señorita, la que participó anteriormente? Mi nombre es Ruth Anaí Villanueva. Ruth Anaí Villanueva. Muy bien, señorita Villanueva. A ver, continúe usted, mi amigo. Encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica es una Perfecto, patogénesis. es también muy frecuente. Miren que nosotros hemos tenido en el hospital, ya vamos como 10 casos que lo estamos registrando para publicarlos. Tiene una relación con el síndrome de tormenta de citoquina. Ya, esta se presenta en casos que tienen alteración del estado mental. Eso es lo que ha descrito un estudio en el que realizaron el diagnóstico por PCR y detectaron también en el estudio cerebral
un área hipodensa simétrica y bilateral en el núcleo talámico medial. Perfecto, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? John Medina. Pensé que me iba a decir John Arandia. ¿Lo conoce a John Arandia? Doctor, para acoplar lo que dijo mi compañero, esta encefalitis necrotizante generalmente se produce a infecciones víricas y por eso es que se puede ver en el caso del coronavirus. Y no solo se limita a afectar el encéfalo, sino también el hígado y el riñón. Bien, señorita, excelente. Bueno, ahí nos vamos a quedar con 10 estudiantes que ya han participado. ¿Cuál es su nombre de la última participante? Shirley Duri. Shirley Duri Rivera. Duri, muy bien. Jóvenes, ha sido un placer reencontrarnos nuevamente. Espero que estén sanitos, cuídense. Y el próximo miércoles voy a estar más temprano, ya esperándolos a ustedes con todo listo. Me van a disculpar un poquito la demora, pero me gusta que ustedes participen en las clases, que lean, que sigan investigando, y me gustaría que para la próxima semana también hagamos énfasis en cómo se preparan las vacunas, especialmente que ahora ya estamos aprendiendo todo. No crean que solamente ustedes están informándose, yo también, porque la medicina es así. La medicina es de estudiar toda la vida, lamentablemente. Hay avances científicos constantemente que uno tiene que estar actualizado, aún por muy especialista que sea. Así que para la próxima clase vamos a continuar con esta patología para conocerlo mejor, las fases de la enfermedad, cuáles son las fases, vamos a discutir, y un poquito de las vacunas, ¿ok? ¿Qué les parece? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Y a su amigo John Arandia, John Medina, ¿no? Querido, ¿o quién me puede conseguir la lista? Porque yo no he podido obtener la lista todavía oficial de ustedes para poder ya ir calificándolo. Si bien les estoy pidiendo aquí, tengo 10 estudiantes que han participado hoy.